primer lugar en inseguridad alimentaria en el ámbito de América Latina y el Caribe. Así es que estamos aquí con mucha atención, Cecilia, gracias por estar con nosotros. Así es que adelante con tu tema. Muchísimas gracias, Gloria. Es un gusto estar acá con ustedes para compartir estas ideas sobre el tema de seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios. Un tema que está en mucha vigencia, sobre todo a partir de el tema del COVID, ¿no? Que se agudizó tremendamente. Todo lo que se había avanzado otra vez volvió a retroceder muy lamentablemente, ¿no? Entonces, es importante saber que los sistemas alimentarios, que muy pocos conocemos, hemos explorado, pensamos que, bueno, el alimento viene, alguien lo cultiva y viene a mi mesa, pero el sistema alimentario es un sistema muy complejo y justamente la gestión de estos sistemas alimentarios, y en realidad no es un sistema alimentario, sino hay muchos sistemas alimentarios, ¿no? Son sistemas que a lo largo desde la Revolución Verde, de la creación de los híbridos en la agricultura, la industrialización, las semillas hibridizadas, las transgénicas, el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, ha ido evolucionando desde los años 40, 50, ¿no? Hasta nuestra época y nos ha brindado un sistema alimentario que en estos momentos está totalmente desequilibrado y es además contradictorio. ¿Por qué? Los sistemas alimentarios, a ver, para, digamos, un poco describirlos, empiezan cuando el agricultor toma las semillas que él mismo ha cultivado o las compra y comienza el proceso productivo de siembra, cosecha, y luego las traslada a algún lugar para venderlas. Hay algunos comerciantes que las compran, ¿no? Luego van a los mercados, a los centros de abastos, a los supermercados, luego va el consumidor, las compra y las consume. Y después de consumir, los restitos los bota a la basura. Ese ciclo es el sistema alimentario, pero no es así de simple. Es un sistema bastante complejo. Por ejemplo, aquí en el Perú nosotros hemos encontrado que el sistema alimentario tiene muchas fallas en diferentes puntos. Por ejemplo, acá en los valles de la costa hemos encontrado que muchas de las tierras que se cultivan en Chillón y en Lurín ya no son propiedad de los dueños, sino son tierras alquiladas. Y eso crea una distorsión, porque ya no es el afán, el gusto como era antes. Al menos en mi época, yo de Tarmeña me iba a Palca, a Cobamba, y veía ahí cómo las familias cultivaban sus alimentos, etcétera, y lo vendían en el mercado, ¿no? Resulta que este sistema de alquiler de tierras ya distorsiona este sistema y crea un montón de problemas. Y luego hay el acopiador. Ya no es el propio agricultor el que va al mercadito del pueblo a dejar su producto, no, sino que esos alimentos viajan largos caminos, creando toda la cuestión de la contaminación y aportando al cambio climático. Además que en ese transporte, sobre todo la pequeña agricultura, a veces se transporta junto con gasolina, se transporta junto con materiales que no deberían estar en contacto con alimentos, o por ejemplo los pobres pollos, ¿no? Que también es parte de nuestra alimentación, los transportan en jaulas abiertas, pasan ticlio de noche, esos pollos llegan a la venta totalmente estresados, los benefician y nosotros comemos todo ese estrés del pollo en la carne del pollo. Lo mismo las vacas, etc. Es un sistema que se ha deteriorado muchísimo y entonces a grandes rasgos quería mencionarles que en el mundo parece ser que lo que se produce en el mundo debería alcanzar para todos. Hay comida suficiente, ¿no? Por ejemplo, con datos del 2008 se contabilizó que a pesar de esta gran producción de alimentos que había, 821 millones de personas sufrían hambre crónica. Pero al mismo tiempo, en el mundo entero, y también en el Perú, ya vamos a ver cifras del Perú, a pesar de que se sufre hambre, ¿no? Hay
2.000 millones de personas que sufren sobrepeso y obesidad, que son las pandemias de las que no se habla como pandemias, pues, pero son pandemias que están deteriorando la calidad de vida de muchísimas personas. Además, el otro grave problema de estos sistemas alimentarios es que 1/3 de los alimentos que se producen en el planeta acaban desperdiciados. Es decir, van a la basura, van a tirarse a los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los 3 temas principales que hacen de estos sistemas alimentarios desequilibrados y contradictorios en el mundo entero. Entonces, para tener una mejor idea, para ir aterrizando un poquito, el sistema alimentario de nuestra época parece estar diseñado para brindar más calorías. Por eso engordamos, tenemos sobrepeso, ¿no? Con mejor sabor, claro, para que el cliente, el consumidor consuma más. Al menor precio posible, se baja la calidad del alimento y no se preocupa por los efectos sobre la nutrición y la salud. Y este es un estudio que se ha hecho a nivel global que nos está diciendo, pues justamente porque hay estas características en el sistema alimentario, sobre todo en los alimentos procesados, que nos están llevando a la ruina de nuestra salud y a la ruina del planeta. Entonces, ¿cuáles son los canales de impacto en el sistema alimentario? Pues tenemos contaminación ambiental, ¿no? Tenemos inseguridad alimentaria, patrones dietéticos poco saludables. ¿Qué hace una mamá que trabaja, una mamá que tiene varios hijos? ¿Qué hace en la mañana para mandar a su hijo al colegio? Generalmente compra unas galletitas de soda y un yogur envasado, ¿no? O un jugo envasado. Y con eso soluciona la dieta del niño cuando va al colegio. Pero ¿qué pasa? La galleta es un producto hiperprocesado que tiene un montón de calorías vacías, mucha azúcar, y el jugo y el yogur envasado tiene altísima cantidad de azúcar. O sea, a nuestros niños, desde muy pequeñitos, ya los estamos empezando a alimentar mal. Por esa velocidad que tienen, o sea, la mujer trabaja, el papá trabaja, y entonces ya no tenemos tiempo de preparar una comida saludable para nuestros niños, ¿no? Y la ciencia dice que el niño entre el primer año de vida y el 7º año de vida está poniendo las bases futuras de su salud. Si a esa edad, ese niño no se le alimenta bien, no se le dan los micronutrientes, se le rellena de azúcar, de grasas saturadas, pollo a la brasa, salchipapas, productos con mucha azúcar, ese niño va a tener diabetes, ese niño va a tener problemas coronarios, va a tener montones de problemas. Esa edad es clave, por eso hay muchas familias que evitan darle azúcar o sal, por ejemplo, a los niños, porque el niño no sabe de esos sabores cuando nace. Entonces la educación comienza por ahí, no darle esos alimentos hasta que pase la edad de los 7 o 8 años para que recién empiece a probar, y ahí el niño ya hizo el hábito de un poco rechazar el dulce, ¿no? Porque si empiezo de muy pequeñito, se va a volver adicto al dulce. Y eso es lo que pasa con los cereales que nos venden, ¿no? Los jugos, los yogures. Los niños se vuelven adictos a los dulces y los mayores también. Bueno, entonces estos son los canales de impacto de los sistemas alimentarios, pero hay factores agravantes. ¿Por qué? Porque tenemos pobreza y desigualdad, tenemos condiciones insalubres. ¿Cuántos municipios en el Perú tienen rellenos sanitarios? Muy pocos, muy pocos. Sistemas de agua y desagüe, muy pocos. Se ha avanzado muy poco, a pesar de que ha habido préstamos de Japón. Yo supe que hubo préstamos de Japón, etcétera, para trabajar esos temas. Y no son temas fundamentales en los municipios. Un municipio, en vez de hacer un monumento a la hamaca, un monumento al árbitro o al sombrero, lo primero que tendría que hacer es tener una fuente de agua saludable
y sus desagües o tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, tenemos las prioridades totalmente desequilibradas, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos una agricultura donde se usa demasiados químicos. Tenemos la comida ultraprocesada. Tenemos una legislación que no conversa la legislación del Ministerio de Salud con la del de Agricultura, el de la mujer, etcétera. Totalmente compartimentalizada, ¿no? Y entonces todo eso es un escenario para que estos sistemas alimentarios estén funcionando bastante mal y creando los problemas que están creando, ¿no? La siguiente. Bueno, y aquí quería preguntar, esta pregunta me pareció bien interesante, porque siempre hemos visto los daños que causa, etcétera, pero no se ha valorizado. De repente así lo entendemos mejor. Fíjense este cuadro, que lo he encontrado en un estudio que se ha hecho a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánto cuesta comer mal en el mundo? Y los costos son exorbitantes, ¿no? El impacto en la salud por estos sistemas alimentarios deficientes, desarticulados, totalmente inconexos, incoherentes, nos están llevando a que mucho del dinero que hay en el mundo se destine a situaciones de sanidad, ¿no? A la salud, a la atención de la salud, ¿no? Porque este sistema alimentario, por la mala alimentación, y mala alimentación no solamente me refiero a que se come insuficientemente, y hay problemas de anemia, de desnutrición, sino también obesidad y sobrepeso, ¿no? Y todo eso causa sufrimiento humano. Y estos sistemas alimentarios además generan un costo enorme, ¿no? Porque los gobiernos, los estados tienen que atender salud o la propia población tiene que atender su salud, donde se gastan miles de millones, ¿no? Por esta mala alimentación. Y porque los gobiernos como el nuestro, la atención de la salud no es preventiva. Acá cuando hablo del Ministerio de Salud se piensa enfermedad. Salud es enfermedad. Cuando debería ser salud, debe ser comer bien, debe ser nutrición. Y el Ministerio de Agricultura debería tener todo un programa, toda una estrategia, ¿no? De trabajar por la nutrición del país, más que por otra cosa, porque la agricultura está destinada a nutrir bien a la población. Y entonces acá ustedes pueden ver en estos globitos cuánto se gasta en obesidad. Es una barbaridad, en pérdidas debido a las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Pues la diabetes, las enfermedades coronarias, ¿no? A la presión alta. A exposición a disruptores endocrinos, como lo que se encontró en la cebollita china, que aquí en el Perú echan estos disruptores endocrinos a los vegetales en forma indiscriminada. Causan graves problemas, ¿no? La malnutrición, la diabetes, hambre y falta de seguridad alimentaria, todo lo que cuesta 67 billones. Resistencia antimicrobiana, miren, de 20 a 34 mil millones. Morbilidad ocupacional, 250 mil millones. Enfermedades portadas por alimentos que se causan diarreas y todo eso, pues 14 mil millones. Ese es el cuadro a nivel global. O sea, los gastos son gigantescos. Ahora veamos cuánto cuesta comer mal en el Perú. Fíjense, en el Perú, según un estudio que ha hecho el MINSA, ¿no? Que acá está el dato, el Ministerio de Salud, junto con el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hizo este estudio, el costo de la doble carga de la malnutrición, impacto social y económico en el Perú. Este estudio concluye que para el 2019 el costo de la doble carga de la malnutrición, es decir, estar desnutrido y además obeso y con sobrepeso, ¿no? Está asociado al bajo rendimiento escolar, la baja productividad y las atenciones de salud
fue del orden de los 10.500 millones de dólares y equivale al 4.6% del Producto Bruto Interno. Es monstruoso, realmente monstruoso. Y para que tengan una idea, el puerto de Chancay, que se va a inaugurar dentro de poco, que va a ser un hub, que va a ser el mejor puerto de este lado del mundo, ¿no? Cuesta 3.000 millones. Y nosotros por este asunto de la mala alimentación, el costo al Estado es 10.500 millones. O sea, hubiéramos podido hacer 3 puertos de Chancay. Con eso pueden tener una idea de lo que significa alimentar mal a nuestra población, ¿no? De estos 10,500 millones, 6.56 mil millones, aproximadamente 2/3 son atribuibles a la desnutrición infantil y 3.089 mil millones al sobrepeso y la obesidad. O sea, el sobrepeso y la obesidad tienen un peso tremendo. O sea, yo en mi colegio puedo encontrar a un niñito obeso, pero que está desnutrido. Esa es la doble carga que tenemos, que es bien difícil de controlar. ¿Por qué? Porque el niñito está comiendo demasiados carbohidratos. Fideos, fideos y fideos, arroz, arroz, arroz. No hay una buena estructura de la dieta, ¿no? La doble carga de la desnutrición es la presencia tanto de desnutrición como sobrepeso y obesidad, incluyendo el déficit de micronutrientes, vitaminas y minerales en una misma persona, en un mismo hogar y una misma comunidad o país. Estos son Anita, datos recientes, son datos absolutamente ya se recientes. lo sé. ¿Aló? Dígame. ¿Perdón? Bueno. En el 2021, el 11.5% de los menores de 5 años presentó problemas crónicos, según el INEGI, ¿no? Y esto afecta el desarrollo de sus capacidades con consecuencias para una efectiva educación y futura productividad. Lógicamente, cuando un niño tiene problemas de salud, no va a lograr estudiar adecuadamente, ¿no? Y lógicamente, como les dije, la ciencia dice que entre 1 y 7 años el niño tiene que estar muy bien alimentado para que en el futuro sea un adulto saludable. Esa es una edad absolutamente crítica. Otro dato interesante, que en el del 2017 al 18 se registra un 37.4% de niñas y niños de 5 a 9 años con sobrepeso y obesidad. Es increíble, niños pequeñitos, que a largo plazo podrán generar enfermedades crónicas que representan un alto costo al sistema de salud, que también afectará la productividad del país. Miren, si ustedes se dan una vueltita los días domingos por los grandes malls, ya sea en el norte, en el sur, en el centro, y van a estas comidas rápidas, están repletas de familias comiendo comida chatarra. ¿Por qué? Porque es barata, accesible, y además, como tiene grasa, tiene mucha sal, es muy gustosa. Y de ahí viene este asunto del sobrepeso y la obesidad, además de comer muchos fideos y arroz, etc., ¿no? Otro dato interesante, respecto al costo asociado a la desnutrición y a las enfermedades diarreicas o a las enfermedades respiratorias agudas, debido a atenciones de salud, el estudio estima que fue de 99 millones de dólares, mientras que por la pérdida de productividad, 6.400 millones de dólares. Imagínense los costos. Por otra parte, el costo del sobrepeso y obesidad fue estimado en 2.605 millones de dólares, afectando principalmente el gasto público en salud para atender diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras patologías asociadas. Según este mismo estudio que les mencioné, si no se toman acciones hoy, en los siguientes 64 años, la doble carga de malnutrición podría costar al Estado 5.000 millones de dólares anuales, o sea, el 2.3% del PBI. Y más del 80% de estas pérdidas se deberán al sobrepeso y obesidad. Esa es la tendencia que ha notado este estudio. Esa es la tendencia. Y la verdad que no estamos mirando esta realidad.
Ahora, ¿por qué colapsan los sistemas alimentarios? ¿No? Miren, una dieta sana requiere un aporte suficiente y equilibrado de los principales macronutrientes, hidratos de carbono, proteína y grasas, y micronutrientes, vitaminas y minerales, que es lo que no estamos recibiendo. La forma lógica de conseguir este equilibrio nutricional, que ayuda a mejorar el estado general de salud de las personas, es a través de una alimentación variada y equilibrada. Sin embargo, los sistemas alimentarios actuales no están ayudando, más bien están dificultando la adopción de dietas sanas. Presentan graves problemas de funcionamiento y gobernanza que se están traduciendo en un impacto negativo en la salud con un altísimo coste para las sociedades. Y a eso contribuyen los medios de comunicación, ¿no? La publicidad que hay respecto a la comida chatarra, que ahora ha disminuido bastante porque han habido leyes a ese respecto, pero en estos tiempos parece que nadie controla nada, ¿no? Se han logrado poner los octógonos, que por lo menos ahí tenemos una primera alerta, ¿no? Si yo soy diabética y leo que un producto es alto en azúcar, pues voy a detenerme y no lo voy a consumir. O si tengo hipertensión, si leo que es alto en sal, voy a detenerme. Pero hay personas que no les interesa eso tampoco, ¿no? O sea, algunos avances se han logrado, pero la publicidad, los regalos, antes hasta recibías regalos cuando comprabas cereales que tenían mucha cantidad de azúcar, eso se logró detener. No puedes hacer regalos a los niños para que consuman un cereal lleno de azúcar, ¿no? Entonces, estos sistemas ya están muy colapsados, además que no hay una educación del consumidor, ¿no? A saber regular su dieta, a saber evitar el consumo de estos ultraprocesados, todo lo que son bollerías, queques, dulces, etcétera, están destruyendo nuestro organismo, ¿no? Yo no digo que no lo consumamos de vez en cuando, pero hay personas y la tendencia es esta de consumirlo muy frecuentemente y por eso tenemos las cifras que tenemos, ¿no? Y entonces, digamos, ¿cómo es que estos sistemas alimentarios han evolucionado? ¿Por qué se han vuelto insostenibles? Además de esta afectación de la salud, que es gravísima, estos sistemas alimentarios, como están diseñados, ¿no? Y cómo han evolucionado, ¿no? Están generando un impacto ambiental muy grande y negativo y nos están acercando a la insostenibilidad de nuestra alimentación en el futuro. ¿Por qué? Porque los suelos se están degradando, estamos perdiendo la biodiversidad. Pero ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver la biodiversidad con mi alimentación? Pues tiene que ver muchísimo. La biodiversidad, un solo caso, las abejas. Los sistemas alimentarios en las prácticas agrícolas utilizan millones de toneladas de plaguicidas, fertilizantes químicos. Estos plaguicidas no solamente combaten las plagas, sino matan las abejas que son polinizadoras. Si una planta no es polinizada, o sea, la abejita volando de flor en flor para que se forme, se polinice la plantita, ¿no? No va a disminuir la producción y es lo que está pasando ahora por el cambio climático también, ¿no? Las abejas están muriendo, el cambio climático está afectando y eso está bajando la producción. La contaminación. Nosotros con el Consorcio Agroecológico trabajamos en el Valle de Chillón y Lurín y hemos hecho un ejercicio con alumnos de universidades de ir por los campos y recoger todos los envases de plaguicidas, todos los envases que se encuentren por el campo. Y a partir de la recolección de esos envases se han hecho análisis. ¿Qué están echando a nuestros alimentos acá nomás en Chillón? ¿Qué están echando? Están echando cantidades de plaguicidas de etiqueta roja, es decir, los más terribles, los más dañinos. Eso está entrando a nuestro organismo, ¿no? Entonces, y además, tirados en el suelo, la carga de ese plaguicida se va a deslizar hacia las fuentes de agua.
y vamos a terminar con ríos contaminados y todo eso va hacia el mar también, ¿no? Y luego la deforestación. Ustedes han visto que en la selva, en la Amazonía, cómo hay épocas que se queman grandes cantidades de bosques, lo mismo que en la sierra, ¿no? En el Cusco hace poco ha habido una quema imparable de bosques por hacer rozo y quema para luego sembrar. Se les va el fuego y se queman miles de hectáreas de bosques naturales, etcétera. Y eso genera humo y genera pues contaminación del aire y contribuye al cambio climático. Y la deforestación para abrir nuevos campos de cultivo o por la minería ilegal o la tala ilegal, que son otros dos grandes problemas de nuestra Amazonía, que estamos perdiendo cantidades de bosques. Y esos bosques son muy importantes, no solamente para el Perú, sino para el mundo, porque esos bosques mantienen el clima del mundo. Sin esos bosques nos vamos a sancochar. La temperatura del mundo va a aumentar, que es lo que se está tratando de evitar. Hasta, hasta hace poco se ha medido, desde que se empezó a medir hasta nuestra época, ha aumentado 1,5 grados la temperatura general del planeta Tierra. ¿Y eso qué causa? Que ahorita en el verano en Europa o en los países árabes, ¿no? En Asia, el calor es tan extremo que la gente se está muriendo de calor, por golpes de calor. Eso afecta a la fauna. Hay fauna que decide, por ejemplo, en los lagartos, los sapitos, etcétera, los anfibios, nacen hembra o macho de acuerdo al calor que recibe el huevo. Eso va a afectar la fauna. Es decir, cualquier desequilibrio en la naturaleza es muy crítico. El mundo, este planeta, ha sido creado en un estado de equilibrio que se va equilibrando todo el tiempo, pero con la mano del hombre estos desequilibrios se vuelven críticos y generan problemas gravísimos, hasta para nuestra propia existencia en este planeta. Ahora, en el Perú es un país que tiene pocos suelos agrícolas, muy pocos. Si ustedes han volado ahí de Lima a Iquitos o a Cusco, etcétera, verán que tenemos la cordillera de los Andes que pues es árida, ¿no? Son grandes pajonales, ¿no? Y ahí es difícil que crezca algo. A partir de los 2.300, 4.000 máximo crece la papa amarga, pero hasta ahí no más, de 4.000 para arriba tenemos a 6.800, etcétera, ahí no crece ya nada. Y esa es la mayoría de nuestro territorio. Tenemos pocas tierras agrícolas, pero claro, se han rescatado muchas en el desierto, pero haciendo grandes inversiones, ¿no? Muy costosas para dotar de agua en las grandes represamientos para la costa, ¿no? Estos grandes proyectos, pero son muy costosos, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que tenemos una autoridad del agua. El agua es básica para la vida, pero no tenemos una autoridad del suelo. Y el suelo es el soporte de nuestra alimentación. O sea, nosotros somos lo que es el suelo, porque el suelo es el que alimenta a la planta. La planta sin el suelo tendría que recibir químicos, etcétera, como es la hidroponía, para poder sobrevivir. Pero en realidad lo ideal sea que se mantenga un suelo saludable, vivo, para que nos pueda alimentar bien, porque en el suelo están todos los componentes para una buena nutrición, ¿no? Y nuestro suelo enfrenta problemas graves de salinización, contaminación química, compactación, acidificación y agotamiento de nutrientes. Por otro lado, hemos perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques, y además la mitad de los glaciares en 37 años. Y solamente nos quedan alrededor de 108.000 hectáreas de superficie glaciar, la mitad que hace 3 décadas. Y la nieve sigue retrocediendo. ¿Y por qué estos glaciares son importantes? Primero, porque regulan el clima. Segundo, porque nos proporcionan agua. Con los deshielos temporales van nutriendo los ríos y los suelos y el agua del subsuelo. Y además nos dan energía.
El Perú es un país que sus mayores fuentes de energía es la energía hidráulica, proporcionada por estas grandes proyectos que tenemos donde nos generan energía eléctrica. Si nosotros perdemos los glaciares, se acabó la energía eléctrica, tenemos que migrar hacia la energía solar, eólica, etcétera, ¿no? Otro grave problema de estos sistemas insostenibles alimentarios es la amenaza que hay a los ecosistemas por cambio de uso de suelo. Se tumba un monte y se siembra rocoto, se siembra maíz y como al tiempo se acaba la nutrición del suelo, se va a otro sitio, se tumba el monte y otra vez se produce esta agricultura migratoria que hace mucho daño, ¿no? Las actividades extractivistas, ¿no? La tala de bosques para madera, que generalmente hay concesiones forestales, etcétera, pero no se cumple la ley, no se respetan los plazos, no se toma en cuenta los planes de manejo, etcétera. El cambio climático, el aumento de las plagas y enfermedades, el sobrepastoreo, la quema, la deforestación, degradación de bosques y la contaminación de los desechos de las ciudades. Todo esto está afectando nuestro ambiente. Fíjense, la afectación es tan grande en el tema del cambio climático, por ejemplo, que ahora vamos a verlo, que si ustedes hablan con un productor de café, te va a decir que este año su producción ha sido pésima, porque ha llovido cuando ha querido, no como era antes, ¿no? Que había una época de lluvia, una época de seca, de verano, donde se cosecha el café y el cacao. Pero ahora llueve cuando están cosechando, entonces el café se malogra, o llueve cuando está floreando, la flor se cae. O sea, el régimen de lluvia se ha totalmente distorsionado y eso trae pérdidas. Lo mismo que a los que cultivan aceitunas. Para la aceituna y para el higo se necesita un tiempito de friaje para que la flor cuaje y se forme el fruto y luego ya el calorcito. Pues como eso se ha trastocado, ahora los higos ya no se producen tanto y los productores del sur de aceitunas están sufriendo porque su producción ha bajado tremendamente, ¿no? Por esta afectación del sistema climático. Pero otro problema bien grave en este sistema alimentario ya está al final del sistema alimentario, después que el consumidor consume su alimento, desperdicia mucho. Pero también está al principio del sistema alimentario. Miren, de todo lo que producimos aquí en el Perú, y esto hay estudios hechos por la FAO, casi la mitad de lo que producimos se pierde. Es decir, producimos 100 y perdemos 49. En el campo por malas prácticas, por mal manejo, ¿no? Y en el traslado, porque no sabemos empacar bien el producto, no sabemos distribuirlo bien para su traslado y para que llegue a los mercados. Lo mismo que cuando ya el producto llega al mercado y cuando se consume o llega al restaurante o a la bodega, etc. Ahí también se pierde casi lo mismo, casi un 30-40%. ¿Por qué? Primero porque botamos todo lo que son hojas. Y ahora justo estoy escribiendo algo que las hojas de zanahoria, de beterraga, de rabanito, de nabo, las hojitas del apio, que a veces usamos solamente el tallito, pero no las hojitas. Lo botamos y cuando son alimentos, deberíamos incluirlos. Y creo que ya hay alguna práctica, ¿no? Estamos en las ollas comunes enseñando a saber utilizar las hojitas de beterraga, rabanito, picarlas y hacer tortillas, ¿no? Incluirlas en la sopita. Tienen muchos minerales y micronutrientes, vitaminas. El otro problema es los supermercados o nosotros mismos. Cuando vamos al mercado, hay una tendencia de muchas señoras y señores que van a comprar al mercado que dicen, ay no, este zapallo, mira, tiene herida y no lo quiero.
O mira, esa zanahoria tiene 2 rabitos, o este está deforme. No lo quiero. Se rechaza y eso va al desperdicio. ¿Por qué? Como yo le decía a alguien, si yo encuentro una papita y la encuentro picadita por un gusanito, me siento satisfecha porque sé que no ha tenido plaguicidas. El gusanito me está mostrando que no tuvo plaguicidas. Entonces tenemos ese hábito de rechazar los alimentos feos. Los supermercados también lo rechazan porque dicen, ay, los clientes no compran alimentos así medios deformes. No, no los quieren aceptar. Hay toda una movida en el mundo para cambiar ese hábito absurdo de porque el tomatito tiene un bultito o tiene una heridita, no lo voy a comprar. Hay que cambiar. Ahí está gran parte el desperdicio de estos alimentos, ¿no? Esos son hábitos que el consumidor tiene que cambiar. Por otro lado, los altos niveles de plaguicidas en nuestros alimentos. Este es un tema bien serio y que ustedes, gracias a Dios, la vez pasada también me invitaron para hablar de este tema, ¿no? El tema de lo que hemos encontrado. Ya estamos por el tercer monitoreo ciudadano. Justo en estos días se está haciendo un monitoreo, se va a empezar el monitoreo ciudadano este viernes en Lima. Y hemos organizado un monitoreo ciudadano con Jaime Delgado, Glorita, estamos organizando ya es el tercero. Cusco, Huánuco, Arequipa, Ancash y Lima esta vez. En los dos que hemos hecho, 51% de las muestras contenían plaguicidas. En el caso del apio, tenían hasta 25.000 veces más plaguicidas de lo permitido, que el propio laboratorio que hizo la prueba, que es un laboratorio internacional certificado por el SENASA, se quedó con la boca abierta. Decía, pero no puede ser que eso lo encontremos en Wong, Metro, Vivanda, en Mercado de Abastos, en Macro, en Minca. ¿Cómo es posible? Y acá ustedes pueden ver en esta foto esta manchita celeste. Si ven algo con manchita celeste, eso tiene fungicidas, que es lo que causa los problemas de la disrupción endocrina, que causa un montón de problemas y hasta a veces puede conducir al cáncer. Todos estos plaguicidas conducen a destruir nuestro sistema porque están mal usados, porque el Ministerio de Agricultura no tiene un sistema de asesoramiento y de dar instrucción técnica a los agricultores. Los agricultores están abandonados. Los agricultores que se dedican a la agroexportación, ellos no lo necesitan, ellos tienen capitales, están muy apoyados, como lo dijo temprano Glorita, están muy apoyados, tienen una serie de dádivas, exportan y venden, y además los mercados externos tienen un control férreo. Otros países no permitirían que sus consumidores consuman estos niveles de plaguicidas. Es realmente terrible. Sin embargo, SENASA eso lo controla muy bien y les exige y los monitorea, etc. Pero para el consumo nacional, SENASA no tiene la institucionalidad para controlarlo. Se la han pasado a los municipios. Díganme ustedes, el municipio de cualquier parte del Perú va a tener los laboratorios, va a tener los fondos, va a tener los especialistas para hacer estos monitoreos. Por supuesto que no. Apenas reciben pequeños presupuestos para lo básico, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que SENASA tiene que asumir su rol de cuidar nuestra salud. Ahora, lo que sí es cierto que SENASA hace estos levantamientos de muestras cada año. Nosotros hemos hecho 84, 86 muestras, porque es un monitoreo ciudadano. Nosotros hemos tratado de buscar fondos, gracias a Dios, hemos conseguido fondos porque es muy caro hacer esto, ¿no? De la cooperación internacional. SENASA hace 3.000 muestras para todo a nivel nacional, pero ¿qué pasa? Las publica y lo manda al fondo de su página web y nadie se entera.
las publica, pero cuando ya tú te comiste el producto, ¿de qué vale? No hay toda una estrategia de prevención del riesgo, de comunicación del riesgo, que es lo que dicen los protocolos internacionales frente a estos riesgos a la salud. No se realiza. Entonces nosotros hemos hecho estos 2 protocolos, estamos haciendo este tercero, pero esta vez estamos logrando en estas ciudades de que participen las autoridades y que hagan suyo este monitoreo, para que ya tomen acciones y en conjunto empiecen a dialogar con los poderes del Estado para lograr articular, porque no puede ser que permanezcamos tan indiferentes a la cantidad de plaguicidas que estamos comiendo todos los días, si no tenemos oportunidad de ir a Flora y Fauna o a una feria agroecológica, que ese es otro problema, porque los alcaldes nos impiden poner ferias porque dicen que ensucian la ciudad y qué sé yo, tonterías, ¿no? Porque si hubiera mayor oportunidad de que los productores agroecológicos, los que producen orgánico, tengan espacios públicos para poder vender y poner al alcance de los que no pueden ir a los lugares que son más caros, los circuitos cortos de comercialización y acceder a alimentos saludables, ¿no? Sería diferente la cosa, ¿no? Entonces, este problema de los plaguicidas ha sido realmente un golpe así tremendo a nuestra creencia de que comíamos saludable. Y fíjense, los 7 tipos de alimentos que analizamos fuimos estos que están acá: ají, apio, fresa, beterraga, pimiento, cebollita china, ¿no? Pero por ejemplo, la cebollita china tenía 40 veces más cantidad de plaguicidas de lo permitido. Porque ahí entra el otro problema, como el agricultor no está organizado, que es el otro problema, cada uno va por su lado, o si tienen alguna asociación de productores, generalmente las directivas siempre están peleadas, eso es lo que hemos encontrado. Entonces el agricultor hace que el acopiador vaya a su chacra, le compre por un precio ínfimo su producto, y ese producto, para que no se malogre, el acopiador le manda otra rociada de plaguicidas. Por ejemplo, yo he visto esto en el tomate, acá nomás en el sur, donde cultivan tomate allá abajo y llegando a Asia. Le riegan el plaguicida, estando prácticamente en el camión para llevarlo al mercado. La ley dice que tú puedes echar plaguicida, pero tiene que tener un periodo de que no se eche plaguicida, que son al menos 15 días. Eso es lo que dice la ley. Nadie respeta eso. El Ministerio de Agricultura lo supervigila, instruye a los agricultores, está vigilando, hace escuelas agrarias. No, no se hace, no se hace. Y por eso estamos envenenándonos. Y si ustedes ven las estadísticas del cáncer al estómago, al colon, es tremendo, la curva va hacia arriba. Eso es lo tremendo que está pasando, y a nadie se le arruga el ceño. Cuando nosotros publicamos estas noticias, hicimos una conferencia de prensa, invitamos a todas las autoridades. Claro, en el primer momento, Ministerio de Salud reaccionó, Indecopi, la Contraloría, etcétera, y luego se durmió el tema. Nos están envenenando y todos tranquilos. Es tremendo, ¿no? Por eso nosotros seguimos con eso, y estamos además planteando que ya se elaboró un proyecto de ley para que el SENASA tenga una mejor institucionalidad para controlar lo que se come dentro del Perú, porque nosotros no somos consumidores de segunda plaza. Nosotros tenemos que tener los mismos derechos que los consumidores de otros lados, que sus países sí los cuidan, para que nosotros no les vendamos alimentos contaminados. Pero hay otra cosa grave también, que los países del norte, resulta que ellos son los que fabrican los plaguicidas. Ellos los prohíben, pero nos lo venden a nosotros. ¿Qué clase de hipocresía es esa? Hay que preguntarse. Y estamos también denunciando eso, ¿no? Y hemos hecho hasta un video sobre eso, para denunciar, y hemos logrado que por lo menos en Bélgica se prohíba la exportación de plaguicidas
hacia América, ¿no? Y acá quería hablarles sobre los efectos en la salud humana de los plaguicidas que están en esta parte primera del sistema alimentario. Miren, la literatura científica encontró que la mayoría de los estudios sobre el linfoma y la leucemia no Hodgkin mostraron asociaciones positivas con la exposición a pesticidas y por lo tanto concluyó que el uso de pesticidas debería reducirse. Ya en Estados Unidos han habido muchos juicios. Hubo un juicio famoso contra Monsanto de un jardinero que él para matar la hierba usaba el glifosato, que es un plaguicida muy usado acá en el Perú, muy usado, y él murió de leucemia no Hodgkin. Hizo un juicio, ganó el juicio, ganó como 5 o 10 millones de dólares, pero ya estaba muerto el señor cuando ganó el juicio. Lo mató el uso del plaguicida glifosato, ¿no? Entonces, estos plaguicidas, ¿qué nos brindan? ¿Qué nos dan a nuestra salud? Cáncer, enfermedades a la piel, problemas neurológicos, daños genéticos, defectos congénitos y muerte fetal, trastornos al desarrollo neurológico, ¿no? Y los trabajadores rurales, si ustedes se van a dar una vuelta por Lurín, por Chillón, se dan cuenta, miren, este trabajador está fumigando un plaguicida peligroso con la mochila que a veces se chorrea el plaguicida sobre simplemente una casaca. No tiene el traje que debe utilizar para protegerlo. No lleva máscara que lo proteja. O sea, está absorbiendo todo ese plaguicida. Luego va a tener hijos con defectos congénitos. O va a perder el número de espermatozoides, por ejemplo. Por eso los hombres están disminuyendo tremendamente su número de espermatozoides, ¿no? Por este asunto, ¿no? Y además, pues, causa una serie de problemas endocrinos en las personas, ¿no? Ahora, otro tema también que es interesante ver, porque es un tema de mucha actualidad, el cambio climático. Hemos sufrido los calores, ahora las temperaturas están bajando muchísimo, en la selva ha habido friajes, ha habido tempestades, tormentas, huracanes en Europa que jamás se habían visto. La gente está muriendo de golpes de calor. Esto tiene que ver con las emisiones que producimos y uno de los mayores emisores pues es la agricultura convencional por el uso de fertilizantes y plaguicidas, por la forma en que se hace la agricultura, por los desperdicios que se botan al ambiente, ¿no? Por la deforestación. La ganadería intensiva produce gases de efecto invernadero, la utilización de combustibles fósiles, transportar un alimento de un lado a otro. Ahí está, haciendo emisiones tremendas, por eso se habla de la huella de carbono, ¿no? Por eso hay que promover las ferias locales. Nosotros en estos estudios de monitoreo de ciudadano que hemos hecho, hemos encontrado, fíjense la locura que es, que en Huánuco, cuando se preguntó de dónde provenía la beterraga, el apio, de Lima. ¿Pero cómo de Lima? Eso es lo irracional de este sistema alimentario. Se acopia de todos lados, llega al mercado de abastos de Santa Anita y de acá se distribuye a Huánuco, a Ancash, a Cusco, en los productos, en vez de comprar a los productores locales. Así de irracional es lo que hemos encontrado en nuestros sistemas alimentarios. La agricultura es uno de los sectores, como ya les decía antes, que sufre más por el cambio climático, los cambios de patrones de lluvia, los vientos, intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, ¿no? La aparición de nuevas plagas, están apareciendo nuevas plagas y con mayor, y las plagas se están adaptando tanto, ¿no? A mayor calor, las plagas se reproducen muchísimo más y causan mayores problemas a la agricultura. Y todo esto altera la producción de alimentos. Como se dan cuenta, todo en nuestro planeta está vinculado.
es un equilibrio perfecto que nosotros con nuestra forma de consumir, de vivir, nuestro estilo de vida, estamos causando graves problemas. Pero ¿qué es una dieta? ¿Qué es una dieta sostenible? Una dieta nutritiva. La dieta nutritiva se basa o se apoya, descansa en un suelo saludable. Muchas veces uno cree que el suelo es solamente tierrita, es un soporte donde yo meto la planta y ahí, para que soporte nomás, y tengo que ponerle mucho fertilizante. No, el suelo es una entidad viva. Si yo lo miro a un microscopio, voy a ver millones de seres vivos ahí, que al actuar, interactuar en el suelo, ¿no? Porque hay seres que son animales, otros son flora y fauna, hay animales y vegetales microscópicos que ayudan a tener esa riqueza en el suelo y hay que alimentarlo con, por ejemplo, si ustedes van a un bosque, ven que está lleno de los restos que caen, las ramitas, las hojas, las deposiciones de los animales silvestres, todo eso va conformando el suelo y lo va enriqueciendo. Pero en nuestros suelos, nosotros más bien limpiamos, ¿no? Las hojitas que caen y las botamos, ¿no? Esos son alimentos para el suelo. Se van descomponiendo gracias a los organismos que hay y eso hace rico al suelo. El suelo es una entidad viva, por eso hay que cuidarlo y alimentarlo también para que nos dé plantas saludables, ¿no? Hay que respetar los ciclos naturales, a los ecosistemas, ¿no? Y además, una dieta sostenible es una dieta diversa. Nos acostumbramos a comer arroz, 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 arroz todos los días. Y esos son carbohidratos. Y eso nos hace engordar muchas veces. Por eso la diversidad y comer frutas y verduras. Muchísimas frutas y verduras y granos. Nosotros tenemos la maravilla de los granos andinos que son superalimentos que deberíamos consumir más, ¿no? Y nuestras dietas tienen que ser accesibles, aceptables, económicamente justas, darle un pago justo al agricultor que ha trabajado muchos meses para darnos un alimento, ¿no? Y no pagar miserias como muchas veces pasa que acá en Ica, por ejemplo, se han visto casos que pagaban centavos por el kilo de camote. O sea, ni siquiera le cubría el costo de producción al agricultor y el agricultor decidió dejarlo en el campo porque no valía la pena ni siquiera venderlo. Entonces eso no es un precio justo al agricultor. Hay que pagarle por su trabajo. No sé si ustedes alguna vez han practicado agricultura, es un trabajo muy duro. Yo le he practicado en Oxapampa, te duele la cintura en la noche, te duelen los brazos cuando no estás acostumbrado. Es un trabajo muy duro y por eso tiene que estar bien pagado. Además, estas dietas tienen que ser asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas, no te tienen que enfermar, saludables, estar bien diseñadas, saber combinar bien los alimentos para que sean apropiadas. Una dieta sostenible debe ser nutricionalmente adecuada, de bajo impacto ambiental, o sea, evitar pérdidas y desperdicios, económicamente accesible y culturalmente aceptable, ¿no? Porque cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Y además es un derecho fundamental el derecho alimentable, y lo mismo que el derecho a un ambiente saludable, ¿no? Por eso tenemos que cuidar nuestra dieta y cuidar nuestro ambiente, ¿no? Los sistemas alimentarios deben ser con base agroecológica. Nosotros hemos propuesto al Ministerio de Agricultura que el Perú tienda, así como está haciendo Alemania, está haciendo Francia, los países nórdicos, hay mucho en Estados Unidos, ir hacia lo orgánico, pero nosotros decimos agroecológico porque tiene una ligera diferencia. Lo agroecológico es mucho más saludable, además implica un estilo de vida, ¿no? Lo agroecológico debería ser el plan del Ministerio de Agricultura. Logramos que se cree la dirección de agroecología. Se logró, pero ahí se quedó. No le dan presupuesto. O sea, hemos logrado, gracias al trabajo de la sociedad civil, crear estos espacios
donde el ministerio podría empezar a trabajar y poner fondos para lograr esto, pero no hay voluntad política, lamentablemente. Están ocupados en otros temas, menos en cuidar la salud de la población, ¿no? Y un modelo de gobernanza favorable. Cada ministerio trabaja como con lentes de caballo así delante de los ojos, con anteojeras, y no ve lo que hace el otro. Debería haber un trabajo concertado, que un ministerio hable con el otro, coordinen, y que todo el modelo vaya a cuidar la salud del peruano, para que los costos de la salud no sean tan inmensos. Y todo eso que podríamos ahorrar, los 10.000 millones de dólares que podríamos ahorrar, podríamos dedicarlo a construir un hospital, una escuela. Un hospital, ¿cuánto cuesta? 2 millones de soles. Una escuela, 400, 500.000 soles. Imagínense cuántos hospitales, cuántos centros de salud preventiva pudiéramos tener si ahorramos todo eso que estamos gastando en una mala alimentación. Y un sistema alimentario sostenible es una producción diversificada, ¿no? Buenas prácticas agrícolas, distribución y almacenamiento bien hechos, donde los alimentos no se contaminen, se cuiden, ¿no? Ir a los mercados que están bien regulados, bajar el contenido de sodio, azúcares, grasas y aditivos preservantes en nuestros alimentos procesados, que estén disponibles para todos, promover las ferias agroecológicas, ¿no? Aprovechar todas las partes de los alimentos, cocinar y compartir la comensalidad que tanto se ha perdido, ¿no? Compartir, porque además de comer nutritivo, saludable, también hay que comer feliz, compartiendo con la familia para que nuestro organismo lo reciba bien y sea mejor digerido y procesado en nuestro organismo, ¿no? Y conocer las regulaciones que hay respecto a los alimentos. Eso sería un sistema alimentario sostenible para una alimentación saludable. Y el estudio del MINSA, y quería darles estos datos que me parecen interesantes, eso, las recomendaciones de ese estudio dice, hay que en base a lo que hemos encontrado, ¿no? Bueno, tenemos la doble carga, etcétera. Hay que reorientar las políticas públicas para el abordaje de la doble carga de la malnutrición de forma efectiva, eficiente y al alcance multisectorial e intergubernamental. Ampliar la prioridad sanitaria de los desórdenes de malnutrición por defecto hacia el abordaje de los desórdenes de malnutrición por exceso. Bueno, fortalecer las políticas intersectoriales, intergubernamentales, lo que implica contar con espacios de articulación supraministerial para planificar y rendir cuentas sobre las metas físicas, etcétera, y acciones lideradas por los respectivos ministerios. Evaluar la posibilidad de implementar un programa presupuestal orientado por resultados, centrado en la doble carga de la malnutrición. O sea, ellos plantean atacar sobre todo la doble carga por malnutrición. ¿Qué decimos la sociedad civil que está trabajando estos temas? Hay que priorizar la nutrición y la salud preventiva. Nuestra legislación y normas están diseñadas para solo actuar frente a la enfermedad. Y eso tiene que empezar no solamente en el Estado, debe empezar por casa. Debe empezar por casa, en la educación en la casa. Las autoridades competentes deben actuar en forma conjunta y no sectorializada. La educación debe considerar la alimentación saludable como un curso vinculado a los huertos escolares, a la preparación de alimentos como actividad escolar y a la comensalidad. La agricultura familiar, donde hay 2.2 millones de agricultores y agricultoras, requiere del Estado asistencia técnica. Solamente ahorita reciben el 7% de estos 2 millones, recibe asistencia técnica. El 7%. Señores, y son los que nos alimentan, por Dios. Promover buenas prácticas agrícolas y dar facilidades porque buenas prácticas agrícolas implican medir los niveles de plaguicidas, de fertilizantes, brindar incentivos, apoyar en términos de mejorar la infraestructura vial. Los agricultores a veces tienen que sacar sus productos al hombro, saco por saco, hasta llevar a alguien hasta un sitio donde puedan lograr llevar al mercado. No se está trabajando esa facilidad para los pobres agricultores que sufren mucho para poder sacar sus productos al mercado. La asociatividad. Debemos aprender
las asociaciones de agricultores, los propios consumidores, asociarse para tener un sistema alimentario mucho más sostenible. Tenemos que trabajar eso. La agricultura familiar debe transitar hacia la agroecología para mejorar la calidad de los alimentos. Nos merecemos alimentos saludables, ¿no? Y los consumidores debemos estar conscientes de cómo debe ser nuestra dieta ideal. Pero la educación debería ser la base de todo, ¿no? Y hay ya ejemplos de donde se está trabajando esto, pero eso hay que hacer que escale a nivel nacional, que sea una política de Estado, que sea obligatorio como es en otros países, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que decirles y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, amigos. Y acá en nuestra página web ustedes pueden encontrar información, publicaciones, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. A ti, Cecilia, muchísimas gracias. Cuánta información tan valiosa, tan importante para nosotros, para las familias, para las autoridades locales, regionales, para el país. La verdad que también es muy triste ver cómo podemos tener anemia, desnutrición, obesidad y saber que se botan los alimentos, que se pierden los alimentos, que se transportan mal. Y por otro lado, aquello que has comentado, ¿no? El uso de plaguicidas, insecticidas, el daño que hace y que no hay control, ¿no? Realmente muy, muy delicado. Muy, muy didáctica, muy completo todo lo que nos da Cecilia, siempre agradeciéndote. Jonathan ha levantado la mano. Adelante, Jonathan. Muy buenas noches con todos ustedes. Qué importante, agradezco la brillante exposición de Cecilia, ¿no? Y muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que estamos comiendo en realidad, porque recibimos tantos plagios. Bueno, desde mi experiencia, yo soy ingeniero químico y entiendo muy bien lo que Cecilia ha expuesto respecto a los agroquímicos, que muchos de ellos, pues, causan, en su mayoría, causan problemas de cáncer, problemas respiratorios, gastrointestinales, ¿no? Problemas neurológicos, problemas cardíacos, ¿no? Y un sinfín de muchas otras enfermedades. Y eso, por ejemplo, acá en la región La Libertad tenemos el grave problema de la contaminación del río Moche con los relaves mineros. Han encontrado un último estudio de la Regional de Salud, específicamente en el distrito de Poroto, que pertenece a la provincia de Trujillo, han encontrado a muchos niños con altos índices de metales pesados que provienen de la propia alimentación, pues que como hay muchos vegetales que absorben estos metales y los fijan. Algunos son fito, fitorremediadores. Y lastimosamente, pues como el río viene contaminado, se utiliza para el riego. ¿Y qué hacemos en ese aspecto? Una cosa mucho que trabajar. A la vez también cómo el SENASA ha descuidado mucho en hacer estos controles que debe de realizar a los alimentos del control del uso de los plaguicidas, sobre todo en cumplir las normas técnicas que muchas veces, pues, en el Perú no se cumplen y esto, y esto sin ir muy lejos, tenemos pues los grandes centrales de abastos, que algunos pues van, compran y resultan con otras cosas, con algunas enfermedades. A la vez también la exposición de los alimentos procesados, que es terrible, altos índices de hipertensión, de diabetes, ¿no? Por la mala nutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, los derrames, ¿no? Por una mala nutrición que no viene de ahora, sino esto se arrastra desde hace muchos años atrás, sino quienes comienzan los dólares eran nuestros incas. Nuestros incas nos enseñaron a consumir de manera natural, como ellos conservaban, salaban. Creo que es regresar un poco a esa tecnología de uso, ¿no? Para poder
nosotros poder cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, el Estado nunca nos va a cuidar. Y a la vez también falta una articulación, no solamente del sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también debe de articular con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, ¿no? Con el Ministerio de la Producción, ¿no? A la vez también quería hacer una pregunta a Cecilia, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos sistemas para que nuestro país no pueda seguir adoleciendo pues del hambre? Porque vamos a ese camino. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Dani, adelante. Sí, Dani, muchísimas gracias, adelante. Gloria. Muchísimas gracias a la ponente que me ha parecido sinceramente como estaba mencionando un tema de... Sí, ¿sí se escucha? Sí, Sí, sí. sí se escucha. Sí, correcto. Me ha parecido un tema de vital importancia, tema importantísimo para reflexionar. En ese sentido, hay una ley de moratoria para el ingreso de productos de alimentos transgénicos en nuestro país. Sin embargo, vemos que el Poder Ejecutivo a veces saca normas de contrabando y en realidad no vemos lo que en otros países desarrollados ya han establecido para proteger la salud de la población. Yo considero que tenemos que mirar a los países. Estaba viendo un reportaje en donde los países ya desarrollados han prohibido este tipo de alimentos porque la alimentación de ahora tiende a ser orgánica, tiende a ser una alimentación que no contenga, que nuestros alimentos no tengan plaguicidas, que no sean tóxicos. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿cuál es el avance en materia de, de sostenibilidad para que no se permita que no se siga permitiendo este tipo de alimentos a nuestro país? ¿No es cierto? Porque vemos que hay ciertos intereses de algunas empresas por importar, por traer a nuestro país este tipo de alimentos que lo que hacen es, como bien dijo Jonathan, generar enfermedades como cáncer, diabetes, etcétera, ¿no? Y los que van a sufrir de acá a 5 o 10 años van a ser los niños, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería el papel que ha jugado el Estado durante estos últimos tiempos? Muchas gracias. Gracias, Dani. Adelante, Katy. Buenas noches, doctora Gloria. Buenas noches, Cecilia, a todos los presentes. Caterina Valderrama, aliada estratégica de esta gran organización Mujeres Líderes en Servicio. Efectivamente, la educación cumple un rol muy importante. Nosotros desde las aulas somos conscientes de que ningún programa de ningún ministerio va a dar resultados si no hay un maestro involucrado. Tal es así que nosotros estamos impulsando en nuestro programa las loncheras saludables, las loncheras nutritivas, donde estamos pidiendo a los padres de familia que no envíen comidas chatarras a sus niños. Faltando 10 minutos más o menos para tocar la sirena, los maestros decimos a los niños, ya sea inicial, primaria, ¿no? Y estamos con esta ambición de secundaria también, donde saquen sus loncheras, donde puedan ellos mostrarnos, porque está comprobado científicamente que una buena nutrición no cuesta tanto dinero, ¿no? Una buena nutrición cuesta de una mamá, de una persona que con ese cariño, con ese afecto, le envíe a su hijo un choclo sancochado, un huevo sancochado, su agüita de manzanilla, de manzana, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que las direcciones educativas abran las puertas a personas de salud para que capaciten a los profesores, a los padres de familia, en las escuelas de familia que pueden ser los domingos, en una lonchera nutritiva, en una lonchera balanceada y que la maestra a su vez pueda controlar, ¿no? En este caso, pues yo soy profesora de aula también.
tengo el 6º grado y he llevado una olla arrocera de mi casa de 2 kilos y los niños dan sus 2 soles, ¿no? Y con esos 2 soles nosotros preparamos el pollito sancochado, mandamos a traer una lata y media de pan que nos cuesta, la lata está a 8 soles, 40 panes. Es un festín increíble, aparte que se hace una conexión muy bonita con los estudiantes y los chicos ya saben que no pueden, tenemos una jarrita eléctrica donde hervimos el café de cebada y los chicos la pasan re bien, ¿no? Y aparte se nutren bien, logrando fortalecer y previniendo la anemia. De igual manera, con los municipios, solicitar que vayan y hagan el examen, ¿no? De peso, talla, hemoglobina. Entonces, es una sinergia donde el docente, la municipalidad, el hospital, en la dirección pueda prevenir la anemia y la desnutrición. Ese es el trabajo que nosotros venimos realizando de hormiga, ¿no? Porque no todos, qué genial sería que en todo el país haya una ley del programa de loncheras saludables, de loncheras nutritivas para prevenir la anemia y la desnutrición. Gracias, muy amables. Excelente comentario, Katy, excelente. Adelante, Cecilia. Gracias por tu atención a estas inquietudes y la verdad es un tema que da para mucho más. Nos ha ganado la hora, pero aquí estamos muy atentas y de verdad cada una de tus diapositivas ha sido muy útil para cada una de nosotras y sabes que en esta red hay muchas educadoras, educadores y también es importante porque, como han mencionado, no se puede trabajar un tema tan importante como la agricultura familiar sin contar con educación, sin contar con salud, sin contar con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces también nos hablaste de la gobernanza y cómo estaba en nuestro país. Te dejo en el uso de la palabra y agradeciéndote, Ceci, por esta excelente exposición. Gracias, Gloria. Sí, bueno, les agradezco mucho sus comentarios, sumamente valiosos. Y la verdad es que el Estado hace poco, pero yo pienso que estamos en una era donde somos la sociedad civil la que tiene que tomar la batuta e ir empujando las cosas de abajo hacia arriba, porque arriba están en una serie de problemas, etcétera. Y entonces nosotros, por ejemplo, con Jaime Delgado empujamos la ley de alimentación saludable, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes. Ya están las bases de lo que debe hacerse en los colegios, los cafetines saludables, las loncheras, etcétera. El Ministerio de Salud, el Instituto de Nutrición ha sacado unos manuales de la buena nutrición para costa, sierra y selva. Ese es un apoyo, que se puede uno apoyar en eso, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas, pero son puntitos en un mar de problemas. Entonces, lo único que queda es seguir empujando actividades, pero sobre todo trabajar en educación. Por eso agradezco tanto, es tan maravilloso el trabajo que hace la pedagogía del amor, porque justamente la pedagogía del amor es alimentarse bien, no solamente alimentar el alma, también el cuerpo, ¿no? Eso es vital. Y solamente quería contarles 2 cositas muy cortas. Tengo una amiga que trabaja en Nueva York, en los barrios más pobres de Nueva York. Ella es una nutricionista peruana que se fue allá y ha implementado un programa que se llama Kitchen Lab, o sea, laboratorio de cocina. Y como tiene alumnos de África, de Etiopía, de Costa Rica, de montones de lugares, gente muy pobre, entonces ella, a través de este Kitchen Lab, crea programas articulados con la escuela y que el municipio apoya. Y entonces la idea es que los chicos, a través del huerto que ellos crean, vayan estudiando geografía, historia, comunicación, etcétera. Y, por ejemplo, un día le toca a Etiopía. A ver, tú tienes que decir cuál es el alimento el plato típico de tu país. Vas a traer los implementos, vamos a cultivar y cuando tengamos esto, tú vas a presentar el plato de tu país. Pero cada uno tiene que presentar, haber estudiado dónde queda Etiopía, qué produce, quién es su presidente, qué regiones tiene, qué ecosistemas, qué animales, etc. Y entonces
la cocina se convierte en un sitio donde el niño va hablando de muchos temas, prepara la comida, se discuten los temas de historia, geografía, etcétera, pero además el niño degusta lo que ha cultivado. Y entonces eso crea, el niño lo come con gusto, ¿no? Este programa ha sido premiado por los municipios de ahí, de los más pobres de Nueva York, ¿no? Entonces, el huerto viene a ser un espacio de aprendizaje. Entonces yo creo que eso es clave. Por un lado eso. Por el otro lado quería decirles qué hacer en el caso de que yo quiera limpiar mis alimentos. Cuando los traigo del mercado, agarro un tazón, lo lleno de agua, le echo 3 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de bicarbonato y lo remojo 10 minutos y ahí voy librándolos de la mayoría de los plaguicidas que puedan tener. Ese es un consejo que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, en el TikTok. Entonces es fácil de preparar, ¿no? Y finalmente, que todos apoyemos a hacer denuncias. Si encuentro un alimento contaminado, hacer inmediatamente la denuncia, ¿no? Y consulten nuestra página web, ahí ustedes van a tener bastante información sobre eso. Y creo que este tema puede dar para mucho más, así que yo con mucho gusto y encantada de estar acá con ustedes y poder colaborar. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias a todos ustedes. A ustedes por su participación, Cecilia, muchísimas gracias por este tema. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande.